Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Espero que súper bien. Les saluda a tu nombre desde su canal favorito, ese rinconcito virtual donde desmenuzamos el universo del espectáculo, nos sumergimos en las profundidades de las series turcas que tanto amamos y, por supuesto, nos deleitamos con esos dramas que nos dejan sin aliento. Y hoy agárrense fuerte a sus asientos porque la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos del fandom. Prepárense para una auténtica explosión de noticias, rumores, filtraciones y chismes jugosos porque vamos a diseccionar a fondo la situación de una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. El título no miente, Can Yaman y Demet lo rompen, nuevo hit Fuego del Amor. Antes de que nos zambullamos de lleno en este torbellino de información candente, quiero recordarles, como siempre, que si este tipo de contenido les apasiona, si son fans incondicionales de las series turcas, si vibran con las noticias de farándula y si se pirran por todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del entretenimiento, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que es la llave para estar siempre al día con mis vídeos, para que no se pierdan ni un solo análisis, ni una sola exclusiva, ni un solo chisme de última hora. Vamos, suscríbanse ahora mismo. Se los aseguro, no se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué demonios significa este Can Yaman y Demet lo rompen, nuevo hit Fuego del Amor? Bueno, como seguramente muchos de ustedes recordarán con nostalgia, Can y Demet fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca, gracias a la chispa, la química inigualable y la magia que derrochaban en la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocimos y la amamos en Latinoamérica. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan real, que muy pronto se transformó en un rumor constante, en una pregunta recurrente en cada entrevista, en un deseo latente en el corazón de cada fan. ¿Estaban viviendo un romance fuera de las cámaras? Los fans enloquecían con cada mirada cómplice, con cada foto robada, con cada entrevista donde se les veía juntos, riendo, bromeando, disfrutando de la compañía del otro. La esperanza de que su amor trascendiera la barrera de la ficción era inmensa, casi palpable. Era como si todos quisiéramos que Sanem y Can, sus personajes en la serie, cobraran vida y vivieran su propio cuento de hadas en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad, esa dama implacable, resultó ser un poco diferente. Aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente una relación amorosa, los rumores de un noviazgo intenso, apasionado y secreto fueron persistentes y omnipresentes durante todo el rodaje de la serie. Después, poco a poco, las aguas se fueron calmando, las noticias se fueron espaciando y finalmente, cada uno siguió su propio camino. Can se enfocó en su carrera internacional, apostando por nuevos horizontes y protagonizando series en Italia y participando en otros proyectos ambiciosos que lo consolidaran como una estrella global. Demet, por su parte, continuó brillando con luz propia en la televisión turca, protagonizando exitosas novelas y consolidándose, gracias a su talento, su carisma y su dedicación, como una de las actrices más populares, queridas y respetadas del país. Pero entonces, ¿por qué lo rompen? ¿A qué se refiere ese enigmático nuevo hit Fuego del Amor? Aquí es donde la trama se complica, donde la historia se vuelve más interesante y donde la expectación alcanza niveles estratosféricos. Verán en las últimas semanas los rumores, esos duendes traviesos que siempre andan revoloteando en torno a las estrellas, han comenzado a cobrar fuerza, a hacerse más persistentes, a sonar con más insistencia sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. No se emocionen demasiado, todavía, no me refiero a un reencuentro romántico, aunque sé que muchos fans seguirían soñando con ese final de cuento de hadas, sino a un reencuentro profesional. Se habla, se rumorea, se especula con la posibilidad de que ambos protagonicen juntos una nueva serie. Imagínense la magnitud de la bomba que sería eso. Después de años de estar separados profesionalmente, después de que cada uno construyera su propio camino y se consolidara como una estrella por separado, que Can y Demet volvieran a trabajar juntos sería un auténtico acontecimiento mediático. La expectación sería máxima, la atención del público estaría centrada en ellos y, sin duda, se convertiría en el proyecto más comentado, más esperado y más analizado del momento. Sería como volver a ver a dos viejos amigos reencontrándose después de un largo viaje, como presenciar el reencuentro de dos almas gemelas que, aunque separadas por el destino, están destinadas a encontrarse una y otra vez. Ahora bien, como siempre les digo,
hay que tomar estos rumores con pinzas, con precaución, con la serenidad que nos da la experiencia. Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de ninguna productora. Ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones contundentes que confirmen o desmientan la noticia. Sin embargo, la información ha ido ganando terreno en los medios turcos, y varios periodistas especializados en espectáculos, fuentes cercanas a las productoras y confidentes anónimos han asegurado que las negociaciones están en marcha, que las conversaciones están avanzando y que la posibilidad de este reencuentro es cada vez más real. ¿De dónde surge este rumor? ¿Quién es el responsable de encender la llama de la esperanza en el corazón de los fans? Bueno, al parecer una importante productora turca, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, estaría muy interesada en reunir a Can y Demet en una nueva serie que, según se dice, sería una comedia romántica con un guión muy original, divertido y refrescante. La idea principal sería aprovechar la química innegable, la conexión especial y la magia que existe entre ellos y crear un producto fresco, atractivo y capaz de conquistar al público tanto en Turquía como en el resto del mundo. La serie, por supuesto, se titularía Fuego del Amor, o algo similar, con un título que evoque la pasión, el romance y la intensidad que se espera que desprendan Can y Demet en pantalla. Se rumorea que la historia giraría en torno a dos personas que se conocen de forma inesperada, en una situación inusual o en un contexto completamente ajeno a sus vidas, y que a pesar de sus diferencias, de sus personalidades opuestas y de los obstáculos que se presentan en su camino, terminan enamorándose perdidamente. Un clásico sí, pero con el toque especial, la chispa única y el carisma inigualable que solo Can y Demet pueden darle. Sería como tomar una receta tradicional y añadirle un ingrediente secreto que la transforma en un plato exquisito y memorable. Además, se comenta que la productora estaría dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en el proyecto, lo que garantizaría una producción de alta calidad, con locaciones espectaculares, un vestuario impecable, una banda sonora original y un equipo técnico de primer nivel. Todo estaría pensado y cuidado al detalle para asegurar que la serie sea un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que marque un antes y un después en la historia de las series turcas. Ahora, la gran pregunta, la cuestión fundamental, la incógnita que mantiene en vilo a todos los fans es, ¿aceptarán Can y Demet la propuesta? Esa es la clave, el punto crucial, el factor determinante que decidirá si este sueño se hace realidad, o se queda en una simple fantasía. Por un lado, Can está muy enfocado en su carrera internacional y tiene varios proyectos en marcha en diferentes países. No sabemos si estaría dispuesto a volver a trabajar en Turquía en este momento, si encajaría este nuevo proyecto en su apretada agenda, o si le resultaría atractivo volver a trabajar en un género que ya exploró en el pasado. Por otro lado, Demet está en un momento muy dulce de su carrera, con una gran popularidad y varios proyectos exitosos en su haber. Tal vez no esté interesada en volver a trabajar con Can después de todo este tiempo, tal vez prefiera seguir explorando nuevos registros y asumir nuevos desafíos en su carrera como actriz. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otros factores que podrían influir en su decisión. La oferta económica, por ejemplo, podría ser muy tentadora, lo suficientemente atractiva como para que ambos reconsideren sus planes y se animen a embarcarse en este nuevo proyecto. Además, la posibilidad de protagonizar una serie que genere una gran expectación y que se convierta en un éxito mundial podría ser un factor determinante, una oportunidad única para consolidar aún más sus carreras y alcanzar nuevas cotas de popularidad. Y quién sabe, tal vez ambos actores sientan nostalgia de los viejos tiempos, de la magia que compartieron en Erkencikus, y estén dispuestos a revivir esa experiencia, a reconectar con esa química especial que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Lo que sí es cierto, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que si Can y Demet aceptan protagonizar esta nueva serie, el impacto mediático sería enorme, devastador, sin precedentes. Se convertiría en la noticia del año en el mundo del espectáculo turco y generaría una gran expectación a nivel internacional. Los fans estarían eufóricos, las redes sociales se inundarían de comentarios y mensajes de apoyo y la serie se convertiría en un tema de conversación recurrente en todos los rincones del planeta. Pero incluso si este reencuentro profesional no se materializa, si al final las negociaciones no llegan a buen puerto y ambos deciden seguir caminos separados, el simple hecho de que se esté hablando de ello, de que exista la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, ya es motivo de alegría para muchos fans. La esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad,
una chispa de esperanza de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos. Los fans seguirán soñando, cruzando los dedos y pidiendo a todas las fuerzas del universo que sus deseos se hagan realidad. Así que, mi gente, esa es la situación actual. Un rumor con fuerza, una posibilidad que ilusiona a muchos, pero sin confirmación oficial. Estaremos atentos a las próximas noticias, a las filtraciones, a las declaraciones de los actores y les mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este rumor? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando juntos una nueva serie? ¿Creen que su química sigue intacta? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. En resumen, hemos hablado sobre los fuertes rumores de un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie llamada Fuego del Amor. Hemos analizado las posibilidades, las expectativas y los desafíos que implica este proyecto. Y hemos dejado abierta la pregunta, ¿aceptarán Khan y Demet la propuesta? Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan de Khan y Demet, qué les gustaría ver en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Vamos, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Suscríbete ahora mismo. Te espero. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.